Soy Javier de Castro, soy jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz y para mí es un placer y un honor la oportunidad que se me ha dado de poder coordinar este curso que creo que es tan necesario, por lo menos para nosotros los oncólogos médicos y creo que para todo, sobre todo el universo del paciente oncológico actual que necesita lo que se puede llamar una medicina integral, un cuidado integral donde lo que vamos a tratar a lo largo del día de hoy creo que es fundamental. Este estudio, que se publicaba en julio del 2022, utiliza datos muy interesantes, datos individuales de más de 130.000 personas del UK Biobank. Es un estudio con un diseño complejo, pero fácil de entender en el sentido de que utiliza una randomización mendeliana y utiliza datos de 5 genes, 5 polimorfismos que están asociados a ser más activos. ¿De acuerdo? De tal forma que puede establecer relaciones causales entre la variable predictora, nivel de actividad física, y la variable, en este caso, de cáncer de mama. E indica que hasta un 50% del riesgo de desarrollar cáncer de mama se podría evitar, repito, hasta un 50% de cáncer de mama se podría evitar si las personas fuesen físicamente activas. Hicimos un estudio liderado por la doctora Ana Ruiz, a la que tenemos la suerte de escuchar luego, en el que estudiamos a supervivientes de cáncer de mama y realmente cumplían muy bien las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, su perfil cardiometabólico no era tan saludable, lo cual nos hizo pensar que a veces nos estamos quedando cortos con las recomendaciones y que le tenemos demasiado miedo al ejercicio, a la actividad física intensa, y en otra corte de supervivientes de cáncer de mama de 5 años realmente lo hacía muy bien, en lo que a adherencia a las normas de la Organización Mundial de la Salud se refiere. Y sin embargo, no seguían tenían un cardiorrespiratory fitness un poco al límite y un índice de masa corporal no tan favorable. Y esos estudios lo que sugieren es que la actividad física contribuye a mejores resultados, concretamente en términos de supervivencia, y esto para un oncólogo lo es todo. Lo que buscamos los oncólogos siempre es supervivencia y calidad de vida. Si de verdad tenemos una herramienta que aumenta la supervivencia, nosotros no podemos dejarla de lado. Y esto ocurre especialmente, o se sabe especialmente, en aquellos tumores más prevalentes en la población, que todo el mundo lo sabe, pero lo voy a recordar, son cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer colorectal. Hay otros tumores muy prevalentes, pero la evidencia en estos tumores es tremenda. Efectivamente, el cáncer puede ser debido a la mala suerte, sin embargo, no demasiado si uno es sedentario o si uno tiene sobrepeso. Es decir, todos sabemos que la lotería nos toca por azar, pero también sabemos que cuantas más papeletas compremos para la lotería, ese azar incrementa, ¿verdad? Y en estos dos estudios acuñamos el término de la tríada tóxica del cáncer, que puede ser definida como 3 factores que tienen una importancia bastante elevada en el riesgo de padecer cáncer o en el riesgo de aumentar la incidencia de cáncer. Y estas son la inactividad física, el sobrepeso y la obesidad, y la baja condición física, como venía comentando Alejandro. ¿Qué crees, Alejandro, que te tengo aquí más cerca? ¿Qué crees que tenemos que hacer? ¿Nos falta educación? Creo que es uno de los grandes problemas. Yo creo que las facultades de medicina es un aspecto que en la asignatura de oncología, por ejemplo, no se habla de esto. Nos falta difusión, nos falta formación. ¿Cómo creéis que podemos mejorar estos aspectos? Mi humilde opinión, y estoy con Ana, los que sois oncólogos no sabéis, y mi madre tiene cáncer, la importancia que tiene el oncólogo para el paciente. Sois lo más importante. Se sigue insistiendo en la falta de formación, pero también en la falta de estructuras, en la falta de tiempo, en la falta de soporte. O sea, lo que necesitamos es gimnasios en el hospital, un profesional en el hospital que te pongan las cosas fáciles. Parte del problema, o parte de la solución, podría iniciarse, lo que comentaba Ana y Soraya, es en la formación desde la facultad, en las carreras sanitarias.
los futuros profesionales sanitarios, para que todo el mundo hable el mismo idioma? Creo que lo primero es la información y formación de los clínicos, y creo que también hay una parte muy importante que ha dicho Ana, que se nos olvida, y es que todos demos el mismo mensaje, porque si el oncólogo es muy proactivo, pero el rehabilitador te dice que no te muevas, o el cirujano plástico te dice por favor no muevas el brazo, ni te muevas, ni hagas nada durante 2-3 meses, el mensaje empieza a decir, es que este médico me ha dicho que no me mueva. Yo creo que la formación es indispensable en las carreras sanitarias con el fin de poder dar esa coherencia en el mensaje. Pero aquí sí que también lanzar una crítica a quienes se suponen que son estos especialistas en entrenamiento, que muchas veces tienen que formarse de forma autodidacta para poder asumir la competencia que se les presupone. Menos de un 10% durante la enfermedad oncológica y menos de un 30% de los pacientes que ya han finalizado el tratamiento se permanecen activos, ¿no? ¿Y a qué se pueden deber estas cifras? Pues pueden deberse a factores relacionados con el paciente y a factores relacionados con el oncólogo. Por eso es de vital importancia que los detectemos para poder enviar a nuestros pacientes a programas adecuados y mantener la adherencia a los mismos. Para nosotros, los oncólogos, un auténtico reto recetar ejercicio. ¿Por qué? ¿Cuáles pueden ser estas causas? Pues como se ha venido diciendo en la mesa anterior en múltiples ocasiones, nuestra formación es muy escasa. De hecho, los grandes grupos cooperativos que han desarrollado posicionamientos en este sentido nos indican que esta formación debiera haber empezado durante los estudios universitarios, algo que no tenemos. Una vez que nos diagnostican la enfermedad, creo que es fundamental saber que el ejercicio físico es una herramienta muy potente durante todo el tratamiento y enfermedad avanzada, como en la supervivencia. Y en base a esto tenemos que tener en cuenta el tipo de paciente que tengo, qué efectos secundarios tiene, qué situación tiene. Y nos encontramos distintos tipos de programas de ejercicio físico para atender las necesidades que tienen cada uno de nuestros pacientes. Bueno, hasta el momento hemos visto en torno a 1.070 pacientes, pero estas estadísticas las hemos sacado sobre 1.000 pacientes. Como podéis observar, los hombres no sabemos por qué, creo que habría que hacer un estudio, no vienen a la unidad. Solo un 8% de los pacientes que hemos visto son hombres, un 8,2%, y el 92% son mujeres. No hay una cultura de prevención, por lo tanto, resulta muy difícil, y eso pasa a un segundo plano, porque las personas adultas tienen una cultura muchísimo más medicalizada, muchísimo más paliativa, y por lo tanto las medidas de prevención o promoción de la salud pues están bastante alejadas de su realidad cotidiana. De hecho, en este simposio se está hablando mucho de cuestiones novedosas, evidencia científica, y está demostrado, y ya lo han dicho ponentes anteriores, la ventaja de hacer ejercicio, la ventaja de alimentarse bien. Entonces, cuando hablamos de ejercicio y cáncer, siempre pongo esta diapositiva de Justin Harrow en 2017, y él ya nos decía, fijaros la importancia que tiene esto, la caquexia entendida como una pérdida de masa muscular y fuerza muscular por debajo de unos mínimos, con independencia de la pérdida de tejido adiposo, representa entre el 20 y el 40% de las muertes en cáncer. ¿Vale? Y la frase que pone es, todas las estrategias que vayan a preservar la función muscular son eficaces para prevenir y aumentar la supervivencia. ¿Y qué hacemos? ¿Pasear? No. Movernos no. Mover a las personas no sirve mucho, lo voy a explicar y lo comentaba Alejandro. Hay que entrenar la fuerza. Fijaros, pacientes de cáncer de mama metastásico con capacetamina, las que tienen menos masa y fuerza muscular, mueren antes, tienen menor tiempo de progresión del tumor y presentan más toxicidad este fármaco. ¿Qué hacemos con las pacientes? Coherencia, que entrenen la fuerza. Ya sabemos que el ejercicio físico puede ayudar a un montón de efectos secundarios, que son toda esta lista, que no son efectos secundarios solamente agudos, sino también son efectos secundarios que aparecen a largo plazo y que los vamos a tener a largo plazo en estas personas, estén o no en tratamiento o quizá ya los hayan terminado. Pero es que no nos olvidemos de la primera causa de muerte en el primer mundo, que no es el cáncer. Las pacientes que han sido diagnosticados de cáncer tienen un 70% más probabilidades de tener un infarto, un problema cardiovascular, a los 10 y 15 años. Por lo tanto, el ejercicio físico no podemos reducirlo a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año en una institución. Esto tenemos que trabajar con ellos para que planteen que estas intervenciones, que estas polipíldoras serán para toda la vida. Se ha dicho, ¿no?, en las conferencias, primero motivar a la persona, involucrarla, implicarla en su tratamiento, ya sea, como he dicho, químico o sea físico. Hay que hacer que la persona se sienta parte de esa
de ese beneficio que va a tener. Nuestro sesgo es que la gente está muy filtrada. O sea, aquí no hay nadie obligado. Aquí la gente consume una red social, consume un contenido, te lleva siguiendo un tiempo, te escucha un podcast y dice, hostia, esto me gusta. Y viene. Entonces, claro, ese perfil de cliente no es el que tú ves en la consulta. Ahora, que es importante enseñar esos casos reales. Y yo sí que estoy completamente de acuerdo en que, independientemente de que le digamos nosotros algo, no va a cambiar su educación, sí va a influir. Sí va a influir. Va a influir mucho porque, como decía la doctora Ruiz antes, pues es importantísimo porque lamentablemente, o muy bien para nosotros, somos un pilar fundamental en su vida, porque es que vienen a la consulta muchos de ellos más de una vez al mes. Cuando el oncólogo le prescribe el ejercicio, o sea, yo te digo, yo tengo pacientes de hace más de 8 años, de hace más de 10 años, que siguen entrenando porque el oncólogo se lo dijo. Creo que no hace falta motivar al que está motivado, esto es evidente, o sea, esto ya está. Y creo que una manera de motivar al que no lo está y que a veces ni siquiera conoce de qué le estamos hablando o nunca ha hecho ejercicio es ponérselo muy fácil. El médico, el oncólogo, ya no tiene tanto miedo a decirle a esa paciente entrene usted fuerza o utilice el brazo afectado para realizar el entrenamiento de fuerza. Antes se evitaba que la paciente cogiera pesos y eso que ocasionaba que lamentablemente el sistema linfático no tiene una bomba para circular, para que la linfa circule, como es el corazón. Entonces, esas contracciones que vamos a generar a través del movimiento y a través del entrenamiento de fuerza van a favorecer que no haya un linfedema en esa paciente, o al menos que ese riesgo disminuya. En cuanto a los retos específicos que nos podemos encontrar con las pacientes con cáncer de mama, hay algunos o muchos que pueden ser comunes a otro tipo de tumores, pero bueno, lo que nos podemos encontrar con estas pacientes y cuáles serían los objetivos que queremos abordar con el entrenamiento sería la mejora de la depresión y la ansiedad, el chemobrain, que al final provoca una falta de memoria, una falta de concentración y de atención, y se está empezando a observar que hay unos beneficios en este aspecto con el ejercicio, con la realización de ejercicio físico. Cuando revisamos un poco la evidencia científica respecto a qué podemos esperar de los programas de ejercicio físico y cáncer de pulmón, nos encontramos ciertas dificultades que ya se han comentado aquí previamente, pues como en general para todos los tumores. Nos vamos a encontrar en general que la evidencia científica es bastante heterogénea, basada fundamentalmente en resultados de estudios observacionales, en los cuales la población incluida es heterogénea, el tipo de ejercicio que se ha realizado es heterogénea y, por tanto, a veces las conclusiones pues no son demasiado contundentes o son difíciles de establecer. Pero sí que es verdad que la buena noticia es que cada vez más la investigación en este campo está aumentando. Cuando hablamos de ejercicio físico tenemos que diferenciar lo que es actividad física, como ese movimiento de un músculo que produce un gasto energético, sin más, de lo que son los programas de ejercicio físico, programas ya con un plan, una estructura y una repetición y dirigidos probablemente a un objetivo concreto, y que cuando nosotros recomendamos ejercicio físico recomendamos ambos. Es decir, no me sirve decir, no, es que yo soy muy activa, yo hago un montón de cosas, limpio mi casa, llevo a los niños al cole, esto es, eres activo físicamente, pero no estás haciendo ejercicio. O lo contrario, yo todos los días hago 1 hora y media de ejercicio intenso, pero las 23 horas del día restantes me las paso sentado o tumbado en la cama. Tampoco sirve. La buena noticia es que nuestros pacientes ahora viven mucho más que hace muchos años. La mala noticia, que no es mala, es que, claro, antes los pacientes estaban con una deprivación androgénica, con una supresión de su testosterona 2-3 años. Ahora están 10-15 años. Y esto ha aflorado preocupaciones que antes no lo eran, pero ahora sí. Entonces, todas estas toxicidades pues se están viendo y se ven más porque los pacientes viven más, pero están más tiempo sin testosterona. Y en resumen del estudio, lo que se puede extraer es que, sobre todo, una mayor masa muscular, el tema de la grasa corporal es un poco más dudoso, pero lo que no hay duda es que una mayor masa muscular se correlaciona a una mayor supervivencia en los pacientes con cáncer de próstata avanzado. Los fines de semana, niños de 8 a 10 años se pasan alrededor de 6 horas mirando televisiones, tablet, dispositivos, que me parece una exageración de unas proporciones fuera de lo normal. Pero es que en el periodo lectivo, es decir, de lunes a viernes, tienen una media de alrededor de 2 horas y media. Y mis compañeros, Carmen y Alejandro, pues cuando evaluaron lo primero de la actividad física
que hacían los niños de oncología del Hospital Niño Jesús, según que fueran leucemias o linfomas, o que fueran cáncer de hueso, cáncer de riñón, lo que fuera, pues mirar que en cualquier caso estaba muy por debajo de los estándares que decía la Organización Mundial de la Salud. Esto también han sacado alguna diapositiva, no merece la pena ni ponerlo. Desde luego, la condición física del paciente con cáncer, del niño con cáncer en este momento, que es un círculo vicioso. Cuanto más enfermedad, más inactividad, y la más actividad, peor calidad de vida. Y eso además repercute en muchas de parámetros biológicos y parámetros clínicos que tienen una importancia capital. No, yo, Luis, darte la enhorabuena por la ponencia, y luego te quería preguntar, ¿cómo te dio a ti por esto? O sea, porque siendo jefe de servicio, en comatología y tal, anda que no puede haber cosas curiosísimas, terapias TCAR, CRISPR y tal, y te da por el ejercicio. Cuando esto surgió no te lo podría decir. También porque yo trabajo en un hospital que es un hospital monográfico, es el Hospital Niño Jesús, y en muchas cosas estamos aislados de muchas cosas. Pero desde ese momento para acá, yo no he parado de buscar alternativas que no fueran todo alternativas CAR-T-cell, sino que pusieran al paciente en el medio y en el foco más importante. Nosotros trabajamos en el Niño Jesús con niños desde 4 a 18, incluso 20-21 años. Y lógicamente adaptamos el ejercicio físico a cada una de esas edades. En concreto, pues apareció ese PRES en ese niño de 4 añitos o 5, pero nosotros trabajamos el desarrollo del niño de todas las formas, es decir, a través del juego, a través de psicomotricidad, a través del desarrollo activo. Yo en este caso la solución para mí es el modelo de la Guapo. Y aquí estamos 10 profesionales, fisioterapeutas, entrenadores, psicólogos, nutricionistas. Todos ellos entran en la Guapo, todos ellos reciben un tratamiento multidisciplinar, niños, adultos mayores. Tenemos 23 tipos de cánceres, tenemos más de 450 pacientes. Todos entrenan con una barrera socioeconómica que se rompe porque es fruto de las donaciones de la gente. Como farmacéutico diréis, ¿qué hace un farmacéutico aquí? Y ahí lo diría, lo plantearía para que tengamos primero unas estructuras sobre la base relacionales entre sociedades científicas que generen movimiento en todo esto. Estamos muy centrados en la evidencia, que es muy importante, pues como decía Javier, si estos 15 años, hace 15 años no podríamos estar hablando de esto seguramente, porque no hay, pero ahora nos toca generar que esto sea una necesidad, una prestación. Podemos tener mucho dinero, pero si nos ocurre muchas veces en investigación, queremos abrir un estudio multicéntrico en varias comunidades autónomas, y genial, en Madrid podemos encontrar especialistas, pero a lo mejor nos vamos a Albacete, por ejemplo, por poner una provincia, y no sabemos a dónde dirigirnos, quién dirigirnos. Entonces yo creo que también hay que hacer una cadena. Igualmente, algunas organizaciones, pues como la ESMO o la SEOM, han elaborado algunas guías dietéticas, y lo que se recomienda básicamente para el paciente oncológico es seguir una dieta saludable de forma similar a lo que se recomienda a la población general. Luego volveré sobre este concepto de dieta saludable. En general, lo que se recomienda es mantener un adecuado aporte calórico, dietas ricas en proteínas para hacer frente a todos los efectos secundarios de los tratamientos, evitar en gran medida la malnutrición que se pueda desarrollar y mantener un buen estado de salud. Yo creo que a veces tenemos en la cabeza siempre la malnutrición o la desnutrición, y igualmente es problemático el sobrepeso, y también muchas veces ese sobrepeso se desarrolla durante los tratamientos, porque no solamente hay que comer bien, sino lo que toca. Muchas veces todavía está el mito de que como estoy malo, pues tengo que comer más para ponerme bien, o utilizar también la dieta a veces pues como refuerzo positivo o regalo emocional, pues para otras situaciones, ¿no? Y eso hace que muchos pacientes durante los tratamientos ganen también mucho peso, y eso a la larga también llega a ser un problema. Que no hay duda que hay que promover el consumo de frutas y verduras, el consumo de cereales integrales, el consumo de legumbres y el consumo de frutos secos, aunque esto no lo comentan en estas guías, esto lo incluyo yo. Está claro que hay que evitar los alimentos, las carnes procesadas. Aquí incluimos también el salmón ahumado y también las anchoas, porque están relacionados con cáncer del sistema digestivo. Los refrescos,
aquí yo metería con azúcar y sin azúcar también. Los zumos de tos, zumos de cualquier tipo, sean naturales, sean sin azúcares añadidos, también hay que evitarlos. Por supuesto, la comida ultraprocesada y las bebidas alcohólicas. Para el tema de las grasas, esto es un metaanálisis en el que para la grasa total se ve que no hay ninguna relación entre el consumo el mayor consumo de grasas con el de menor. Esto es para todo tipo de cánceres, que no hay ningún problema en la grasa total, pero sí parece que la grasa saturada, el mayor consumo de grasa saturada, sí está relacionado con el mayor frecuencia de cáncer. ¿Qué hacemos con la prehabilitación? Básicamente lo que llevan ustedes aquí escuchando hablar todo el día, y además se suman 2 patitas más. 1, nutrición; 2, ejercicio. Coincido plenamente con la compañera, deben ir de la mano siempre. Es más, nuestros rehabilitadores, la mayoría de ocasiones, nos exigen que haya una valoración nutricional previa para poder prescribir su ejercicio, si no, no lo hacen porque no saben a qué tipo de pacientes se están enfrentando. Y a esto sumamos hábitos, modificación en los hábitos perjudiciales de la calidad de vida, como puede ser tabaquismo, hábitos tóxicos, en determinados grupos de pacientes la polifarmacia, y evidentemente control también de la ansiedad, del estrés, intentar manejar con terapia cognitiva, terapia mindfulness del tipo que sea, todas estas cuestiones para que nuestros pacientes se puedan adherir bien a nuestros tratamientos. En el año 2020 me diagnostican cáncer de mama. Me quedo absolutamente bloqueada, o sea, es algo que yo no me lo esperaba. Vida saludable, deporte, alimentación, me cuidaba muchísimo, pero bueno, el cáncer llegó, y cuando me dijeron tienes cáncer, pues te derrumbas, te asustas, ¿no? Y ahí el deporte fue lo que más me ayudó, porque hay otra de las cosas que se ríen mucho los oncólogos conmigo, porque digo, vamos a ver, vale, me vais a operar, me vais a hacer esto, pero ¿cuándo puedo hacer deporte? Porque para mí el no hacer deporte es como morir. O sea, era un miedo atroz, porque esa mi forma de canalizar esas emociones. Yo recuerdo, me operaron el 26 de agosto del 2020, y recuerdo perfectamente el 25 de agosto del 2020 yo iba pedaleando por la Sierra de Madrid, que me decían, pero tú estás loca, ¿y si te caes? Y yo, pues retrasamos la operación, pero a mí no me vas a decir que un día antes de la operación no voy a poder hacer deporte. Comparto muchas cosas de las que se han hablado aquí, comparto esa parte también de que tampoco hay que ser muy estrictos, porque bueno, en nuestro caso el diagnóstico es muy malo, la esperanza de vida actualmente, aunque dicen que el de mama es el bonito, pero no es así, lo veo continuamente en las integrantes de la asociación de la que vengo y de la que represento, que nos estamos muriendo. Estamos muriendo gente joven, gente que en principio es gente que también hace ejercicio, que se mueve, que tiene inquietudes, que le gusta la vida, y se está muriendo. Que al final hay cosas que entran en el propio sentido común, y hay cosas que a pesar del pronóstico y del tiempo que nos queda cada uno, que nunca lo sabemos, no, por supuesto que no. Vivámoslo lo mejor posible, ¿no? Porque la energía negativa que gastamos en pensamientos negativos, en pensamientos rumiantes, es muy totalmente grande. De acuerdo. Yo es verdad que he tenido una dieta muy saludable siempre, pero sí que alguna vez tomaba procesados, pues cuando no tienes tiempo de guisar, pero es que eso ha cambiado. He perdido peso y la dieta la he cambiado totalmente. Pero seguimos sin estar muy informados de lo que debemos de tomar. Y muchas veces no es lo que comen, sino lo que dejan de comer. En nutrición, muchísimas veces la relación está porque si se están tomando medio litro de leche, están apartando algo. O sea, una pieza de fruta, o sea, una ración de verduras, o una ración de frutos secos. Solamente el tiempo que pasas explicando el plan terapéutico y los efectos secundarios, y es que no tiene nada que ver, ¿no? Y las toxicidades, a los que además hay que añadirle pues la nutrición, el ejercicio, pues sí, es muy complejo. Y luego también es muy complejo porque los pacientes son muy diferentes, ¿no? Y es verdad que hay que adaptar, o sea, para mí es fundamental adaptar el mensaje a la persona que tengo delante. No sé cuándo llegará una concienciación global lo suficiente como para que
esto ya no sea novedoso, porque a día de hoy esto sigue siendo novedoso, que es lo que decíamos antes, y ese es el problema. Lo que buscamos con la prehabilitación es que nuestros pacientes lleguen más informados, mejor preparados, y eso es lo que va a hacer superar con éxito la situación a la que se enfrentan.